Así que recientemente tuve que lidiar con una situación que involucraba mi propiedad, una asociación de propietarios hambrienta de poder y algunos vecinos con derecho a hacer lo que quisieran. Todo comenzó cuando noté a algunos extraños caminando por mi terreno como si fueran dueños del lugar. Al principio lo dejé pasar pensando que tal vez estaban perdidos. Estaba equivocado porque pronto descubrí que no eran solo personas al azar. Eran miembros de la junta de la asociación de propietarios y tenían algunas ideas locas sobre lo que podían hacer con mi terreno. Déjame comenzar desde el principio. He vivido en mi terreno durante 30 años, 10 acres de paz y tranquilidad, solo yo, mi perro y la casa que construí con mis propias manos, sin reglas, sin vecinos entrometidos. Nadie que me diga qué hacer y así es exactamente como me gusta. Luego la asociación de propietarios se mudó a la casa de al lado, un nuevo y elegante desarrollo lleno de mansiones, querens y egos desmesurados. Pensé que se mantendrían alejados, tenían su pequeña comunidad cerrada, yo tenía mi propiedad simple pero nadie. Un día salgo y veo a un grupo de personas caminando por mi terreno como si fuera un parque público, mujeres en pantalones de yoga, un tipo paseando su pequeño bolso, un perro, un niño. En un scooter simplemente paseando por mi camino de entrada como si fueran dueños del lugar les hago señas para que se paren. Disculpen, ¿puedo ayudarlos? Una mujer al frente, un corte de pelo rubio corto con un cardigan pastel, me sonríe como si fuera un abuelo confundido o, solo estamos tomando el nuevo atajo de la comunidad. Ella canta atajo, pregunto, mi frente temblando. Sí. La asociación de propietarios decidió que este camino es un mejor acceso al parque, lo hemos estado usando toda la semana. Miro a mi alrededor, están en mi terreno, mi camino de entrada privado, me cruzo de brazos. Señora, esta es mi propiedad, no hay atajo comunitario. Ella se ríe como si estuviera bromeando o... Ya lo discutimos en la última reunión de la asociación de propietarios, está decidido. La miro fijamente, decidido por quien, la junta, por supuesto. Respiro hondo, he visto esto antes, tipos con derecho que piensan que si dicen algo con suficiente confianza lo hace verdad. No me importa lo que haya decidido tú. Junta, este terreno no es tuyo, es propiedad privada. La mujer frunce el ceño. Ahora, eso no es muy vecino. Yo sonrío, no soy tu vecino, no pertenezco a tu asociación de propietarios. Ella parpadea, entonces ella se burla o... Eso es solo un tecnicismo, dice agitando una mano como si fuera una pequeña molestia. La asociación de propietarios votó para extender nuestra jurisdicción para incluir esta tierra. Simplemente tiene sentido. Dejo escapar una risa lenta y baja. Así no es como funciona la propiedad de la tierra, cariño. Ella jadea como si acabara de insultar a toda su familia. No tienes que ser grosero, es solo un sendero para caminar. Niego con la cabeza, es mi tierra y tú y tu asociación de propietarios no tienen voz ni voto en eso. Señalo hacia el límite de la propiedad. Tú y tu gente manténganse fuera de mi tierra. Su sonrisa se tensa. Bueno, ella resopla, ya veremos sobre eso. Los veo caminar de regreso a su vecindario susurrando. A la mañana siguiente me despierto con letreros de la asociación de propietarios colocados en mi propiedad. Sendero comunitario para caminar, se aplican las reglas de Choui. Simplemente declararon la guerra porque pensaron que podían tomar mi tierra. No tenían idea con quién se estaban metiendo. A la mañana siguiente salí para agarrar mi correo y allí estaba un sobre rojo brillante sobre mi buzón estampado con el logotipo de la asociación de propietarios. Ya sabía lo que era, incluso antes de abrirlo desdoblé la carta y leí por encima el aviso sin sentido de incumplimiento. Su propiedad ahora está sujeta a las regulaciones de la JOA y debe cumplir con las pautas de la comunidad, incluida la accesibilidad para áreas de uso común. El incumplimiento resultará en acciones legales. Solté una risa lenta. ¿Realmente pensaron que esto funcionaría? Ver a la mayoría de las personas entrar en pánico cuando reciben cartas de apariencia oficial, ven amenazas legales e inmediatamente se alinean, pero yo no soy la mayoría de las personas. Marché directamente a la oficina
De la Joa abrí la puerta de una patada y tiré la carta en el mostrador. ¿Quién diablos escribió esta basura? Gallo, una mujer de aspecto mordaz con gafas gruesas, miró por encima de su computadora. Señor, si está aquí para disputar una violación de la Joa, tendrá que presentar una apelación ante la Junta. Me burlé, no pertenezco a su Joa. No hay nada que apelar. Ella frunció los labios. O debe ser el señor Carter. Fue entonces cuando supe que habían estado hablando de mí. Antes de poder responder, escuché tacones haciendo clic contra el azulejo y luego entró Margaret Whitmore, presidenta de la Joa, presumida demasiado. Vestida un estereotipo andante. A señor Carter, dijo su voz goteando con falsa cortesía. Te estaba esperando. Hizo un gesto hacia una silla como si estuviéramos a punto de tener una negociación comercial amistosa. No me senté. Suspiró James. Déjame ser razonable. Aquí la asociación de propietarios ha decidido que es en el mejor interés de la comunidad incluir tu terreno como parte de nuestro espacio exterior compartido. Parpadeé. ¿Decidiste qué era? Gracioso, porque no recuerdo haber votado. Se rió como si yo fuera demasiado tonto para entender. Oh, James. No funciona así. La Junta toma estas decisiones. Me crucé de brazos. ¿Y qué autoridad legal tiene tu Junta sobre mi propiedad privada? Su sonrisa parpadeó. Bueno, según la carta de la Asociación de Propietarios, no pertenezco a tu Asociación de Propietarios. La interrumpí. Dejó escapar un suspiro dramático como si solo estuviera siendo difícil. Bueno, tuvimos una votación de emergencia y anexamos tu propiedad a la asociación, así que técnicamente ahora eres miembro. La miré. Anexaste mi propiedad. Ella asintió con suficiencia como siempre. Sí, así que ahora debes seguir las pautas de la Asociación de Propietarios, que incluyen permitir a los residentes usar el sendero para caminar y pagar las cuotas mensuales. La miré fijamente por 5 segundos sólidos y luego me eché a reír. La sonrisa de Margaret vaciló. Algo gracioso. Ella espetó. Me sequé una lágrima del ojo. Sí, ¿de verdad crees que es legal? Me incliné hacia adelante poniendo mis manos sobre el mostrador. Escucha muy bien, cariño, no puedes votar para tomar la tierra de alguien. Así no es como funcionan las leyes de propiedad, y a menos que tengas mi firma en algún contrato. Esta pequeña carta tuya no significa nada. La cara de Margaret se puso roja. No puedes simplemente negarte. Ella balbuceó. La comunidad ha hablado. Di un paso más cerca. Bueno, déjame ser clara, yo también he hablado y la respuesta es no. Ella apretó la mandíbula. Ver sobre eso. Me giré para irme, pero no antes de agregar: envía tantas de esas cartas como quieras, son un gran combustible para mi fogata. Luego salí, pero no era estúpida. Sabía que a la gente como Margaret no le gustaba un no por respuesta, así que instalé cámaras alrededor de mi propiedad y 3 noches después esas cámaras captaron a la Asociación de Propietarios colándose en mí tierra. Pensaron que podían tomar mi propiedad. Ahora estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Sabía que iba a pasar. A la gente como Margaret Whitmore no le gusta un no por respuesta. Por eso yo instalé cámaras de seguridad la misma noche que salí de la oficina de la Asociación de Propietarios y, efectivamente, 3 días después recibí la alerta de movimiento detectado a las 3:42 de la mañana. Revisé la transmisión y sentí que se me disparaba la presión arterial. Allí estaban 3 personas con chalecos reflectantes que llevaban estacas de madera y letreros de metal en mi terreno. Los miembros de la Junta de la Asociación de Propietarios. Margaret estaba allí dando órdenes como una general. Estaban clavando letreros nuevos en el suelo. Sendero comunitario para caminar, solo para acceso. Agarré mi escopeta no porque fuera a dispararle a alguien, sino porque era hora de que aprendieran cómo era una verdadera advertencia. Salí descalzo en la hierba fría. El cañón de mi escopeta descansaba casualmente sobre mi hombro. Margaret estaba de espaldas a mí, todavía dirigiendo su pequeña brigada de intrusión. Cargué alrededor de CHCHK. Todos se congelaron lentamente. Margar se dio la vuelta. Su expresión engreída se derritió en puro miedo en el segundo en que me vio. «Perdiste la cabeza, Sea». «Carter», gritó.
Di un paso lento hacia adelante. Podría preguntarte lo mismo. Los dos miembros de la junta dejaron caer sus estacas y dieron un paso atrás. Margaret se mantuvo firme, su cara roja de rabia. No puedes simplemente agitar un arma como un lunático, sonreí con suficiencia o. Claro que puedo, esto es propiedad privada y tú estás invadiendo. Uno de los hombres de la asociación de propietarios intentó jugar al pacificador a la mira. No escalemos las cosas aquí, volví mi mirada hacia él. ¿Crees que esto se ha intensificado? Apunté hacia mis cámaras, tengo cada segundo de esto grabado. Todos ustedes caminaron hacia mi tierra y comenzaron a poner letreros como si fueran dueños del lugar. Margaret cruzó sus brazos. Esta tierra es para la comunidad, no. Puedes simplemente. Boom, disparé un solo tiro de advertencia al aire. Margaret casi cae al suelo gritando. Los otros dos salieron corriendo. Bajé la escopeta. Estabas diciendo. Margaret respiraba con dificultad agarrándose el pecho. Como si estuviera teniendo un colapso total. Estás loco, tartamudeó. Voy a llamar a la policía. Sentí bien porque estaba a punto de hacer lo mismo. Di un paso atrás hacia mi porche y agarré mi teléfono. La cara de Margaret se retorció de horror. Espera. ¿De verdad estás llamando al sheriff? Sonreí con suficiencia o, si veamos cómo termina esto. Giró sobre sus talones y salió corriendo tras los miembros de su junta. Me quedé allí parado, con la escopeta en una mano y el teléfono en la otra, viéndola huir como una rata. Cuando llegó el sheriff, 20 minutos después, la asociación de propietarios se había ido. No importaba, tenía todo grabado. Le di al sheriff la AG de un pie y presenté cargos por allanamiento contra Margaret y sus pequeños matones de la asociación de propietarios. El sheriff se rió entre dientes. Sea, Carter, te dije que presionarían demasiado. Asentí, sí, y ahora es mi turno. Pensaron que podían intimidarme para que saliera de mi propia tierra. Ahora estaban a punto de aprender las verdaderas consecuencias de joderme. A la mañana siguiente, estaba disfrutando de mi café en el porche sintiéndome bastante bien. Por la noche anterior, la asociación de propietarios había intentado invadir. Había intentado tomar mi tierra y los había hecho correr como niños pequeños asustados, pero sabía que no había terminado. Margaret no era del tipo que se aleja en silencio y, efectivamente, 20 minutos después vi luces rojas y azules intermitentes entrando en mi camino de entrada. Suspiré, aquí vamos. Dejé mi taza y caminé hacia la patrulla completamente tranquilo. 2 agentes salieron con las manos en los cinturones. ¿Y quién más sino Margaret? Whitmore salió pisando fuerte de su Lexus, apuntando a Ed directamente hacia mí. Es él, gritó, ese es el lunático que nos amenazó con un arma, arréstenlo. Simplemente crucé los brazos y miré a los agentes. El agente del sheriff Harris negó con la cabeza y me miró con una expresión que decía sabía que esto iba a pasar. Carter, dijo suspirando, recibimos una llamada sobre un disparo en su propiedad anoche. Margaret lo interrumpió. No solo disparó, nos disparó a nosotros, casi nos mata. Arqueé una ceja. Eso es interesante. Margaret sonrió con suficiencia pensando que estaba acorralado. Me giré hacia Harris. ¿Quieres ver el metraje? La cara de Margaret se desvaneció. Harris se rascó la cabeza. Pensé que tendrías algo. Hice un gesto hacia la casa. Entra. Guardé todos los clips. Margaret se congeló. No creo que sea necesario. Harris la despidió con un gesto. Señora, usted presentó un informe policial. Eso significa que necesitamos ver la evidencia dentro. Saqué el metraje de mi cámara de seguridad en la televisión. Estaba claro como el día. Margaret y su pequeña asociación de propietarios invadiendo mi terreno. Margaret.
dando órdenes de colocar nuevas señales, yo diciéndoles que se fueran y entonces yo disparando un solo tiro de advertencia directo al aire, no a ellos. Harry suspiró y se giró hacia su ayudante. Bueno. Eso lo aclara. La cara de Margaret se puso roja. Pero viste que tenía un arma, nos amenazó. Harry se cruzó de brazos. No, lo que vi fue a ti y a tu asociación de propietarios invadiendo propiedad privada. La boca de Margaret se abrió y se cerró como un pez. Entonces Harry sacó su bloc de notas. En realidad, Carter, ¿quieres presentar cargos por intrusión y acoso? Margaret se atragantó con el aire. Lo que gritó. Me recliné en mi silla. Sí, creo que sí. Harris chasqueó su bolígrafo. Muy bien, entonces señora, necesitaré que baje a la estación para interrogarla. Margaret parecía que estaba a punto de desmayarse. Esto es ridículo, gritó. Él es el criminal, es un hombre peligroso con un arma. Harris sonrió. Y sin embargo es él el que tiene pruebas. Margaret se giró hacia los dos miembros de la junta de la asociación de propietarios que estaban detrás de ella, pero ya estaban retrocediendo fingiendo que no la conocían. Había perdido. Me puse de pie y me estiré. Así que terminamos aquí. Harry se rió. Por ahora. Pero no te preocupes, estaré en contacto. Una vez que Margaret, con el papeleo listo, parecía que quería estrangular a alguien, regresó furiosa a su Lexus con la cara roja de humillación mientras salía a toda velocidad. Me incliné hacia Harris. ¿Crees que ha aprendido la lección? Harris se rió entre dientes. Ni una oportunidad. Asentí. Bien, porque ahora iba a terminar esto. Margaret pensó que podía usar la ley en mi contra. Ahora estaba a punto de usarla para destruir su asociación de propietarios. Margaret pensó que podía intimidarme, amenazarme y torcer la ley a su favor. Pensó que su poder en la asociación de propietarios significaba algo, pero hoy estaba a punto de aprender por las malas que no me doy por vencida. Unas semanas después de que su humillante informe policial fracasara, recibí una carta demanda civil de la Asociación de Propietarios contra James Carter. Me reía a carcajadas. Me estaba demandando por poner en peligro a la comunidad y blandir un arma ilegalmente. Su argumento de que toda mi propiedad debería ser anexada a la Asociación de Propietarios por razones de seguridad. Casi me atraganto con mi café, pero si quería una batalla judicial la iba a tener. Me presenté en la corte con mi mejor traje, tan fresco como siempre, mientras Margaret estaba prácticamente echando espuma por la boca. Se sentó con su abogado, un petulante traje caro que probablemente le prometió que esto sería una victoria fácil. La jueza, una mujer mayor sin paciencia para tonterías, tomó asiento y revisó el caso. Muy bien, suspiró frotándose las sienes. Asociación de propietarios están afirmando que el acusado es una presencia peligrosa en su comunidad y que su tierra debería ser incorporada bajo la jurisdicción de la Asociación de Propietarios. Margaret se sentó derecha, juntando sus manos dramáticamente. Si su señoría H.E.K., un hombre armado que vive justo al lado de nuestro tranquilo vecindario, se niega a seguir las reglas e incluso amenazó a los miembros de la junta con una pistola. El juez levantó una ceja. Señor Carter, sonreí. Tengo imágenes de seguridad de ellos invadiendo, vandalizando mi propiedad e ignorando repetidas advertencias de que me fuera. La cara de Margaret se crispó. Su abogado se movió incómodo. Además, seguí sacando una copia de mi escritura de propiedad. Esta tierra ha sido mía durante 30 años. La asociación de propietarios no tiene autoridad legal sobre ella y lo sabían antes de que comenzaran a acosarme. Deslicé la escritura sobre la mesa. El juez echó un vistazo y suspiró profundamente. Luego saqué otro documento. También presenté una contrademanda por allanamiento, acoso e intento de anexión ilegal de propiedad privada. Los ojos de Margaret se abrieron de par en par. Su abogado rebuscó entre sus notas. El juez revisó mi reclamo y luego volvió a mirar a Margaret. Señora Whitmore, ¿tiene algún documento legal que demuestre que su asociación de propietarios tiene jurisdicción sobre la tierra del señor Carter? La presunción de Margaret finalmente se quebró. Bueno, no, pero votamos y la junta decidió. El juez levantó una mano. Detengan a su junta.
No pueden votar para robar la propiedad de alguien, así no es como funciona la ley. La boca de Margaret se abrió y luego se cerró, luego el juez se volvió hacia mí, señor Carter, dijo que tenía imágenes de seguridad. Asentí y le entregué una memoria USB. La sala del tribunal vio el video. Margaret y su asociación de propietarios se colaron en mi tierra, martillaron carteles y huyeron cuando los confronté. El juez suspiró profundamente frotándose las sienes. Señora Whitmore, dijo que no solo no están obteniendo la tierra del señor Carter, sino que usted y su asociación de propietarios ahora son responsables de los daños. Todo el cuerpo de Margaret se puso rígido. Espere lo que el juez recogió su martillo, la asociación de propietarios pagará el costo de todos los honorarios legales. Daños a la propiedad del señor Carter y un acuerdo de 50,000 pesos por acoso fue desestimado. Cayó la garrote. Margaret soltó un grito ahogado cuando su abogado parecía querer meterse debajo de la mesa. Yo solo sonreí, pasé junto a ella y le susurré. Te dije que esto no iba a terminar bien para ti. Estaba demasiado aturdida para hablar, pero aún no había terminado porque mi último movimiento la iba a humillar para siempre. Margaret pensó que perder en la corte era lo peor que le podía pasar. Estaba equivocada porque no solo iba a ganar, me iba a asegurar de que toda la asociación de propietarios sintiera esta pérdida durante años. Mira ese acuerdo de 50,000 pesos. Tenía planes para ello. El día después del veredicto fui a la oficina de planificación de la ciudad e hice una compra, una grande. Mira, la asociación de propietarios había estado obsesionada con la estética de su comunidad. Querían aceras limpias, senderos, casas perfectas y comodidades de lujo. Bueno, ahora estaban a punto de poner una valla publicitaria gigante de 12 pies justo en la entrada de su prístina comunidad cerrada. ¿Y qué decía? Atención, esta tierra no es tuya, aléjate. Pagado por James Carter en letras mayúsculas y negrita, incluso tenía un logotipo de Joa personalizado impreso en el lateral solo para que supieran exactamente a quién iba dirigido en el momento en que lo pusieran. Recibí llamadas telefónicas, correos electrónicos enojados, incluso una carta del abogado de Joa exigiendo que lo quitara. Les envié una respuesta cortés no. Luego reenvié el correo electrónico a la ciudad que confirmó que el letrero era perfectamente legal. Margaret perdió la cabeza. Celebró una reunión de emergencia de Joa para discutir cómo deshacerse de él. Pero aquí está la mejor parte: con todo el dinero de la demanda que perdieron, más mis honorarios legales, más su intento fallido de reclamar mi tierra. Estaban en quiebra, la Joa no podía darse el lujo de luchar más contra mí y Margaret renunció en desgracia. Su pequeño imperio se derrumbó unos meses después. Vi un camión de mudanzas frente a su casa. Se iba y yo me senté en mi porche, tomé un sorbo de café y la vi alejarse por última vez.